¿Quién realmente creó la Iglesia Católica? Este es un misterio que ha despertado debates, pasiones y preguntas durante siglos. Lo que muchos creen saber podría ser solo la superficie de una historia mucho más profunda y compleja. Desde sus raíces en el cristianismo primitivo hasta su consolidación como una de las instituciones más poderosas del mundo, la Iglesia Católica no solo ha sido un pilar de fe, sino también un símbolo de influencia política y cultural. Pero, ¿qué hay detrás de su fundación? ¿Es posible que los relatos tradicionales omitan detalles cruciales? Es fácil aceptar la versión oficial, que la Iglesia fue establecida únicamente como resultado de una fe genuina. Sin embargo, al profundizar en su historia, descubrimos elementos de conspiraciones religiosas, manipulaciones políticas y secretos que podrían cambiar por completo nuestra percepción. Cómo un movimiento perseguido logró convertirse en el epicentro del poder en el Imperio Romano y más allá. ¿Qué papel jugaron figuras como Constantino y las decisiones tomadas en el Concilio de Nicea? Si alguna vez te has preguntado por qué ciertas creencias prevalecieron mientras otras fueron eliminadas, o cómo la Iglesia utilizó el control del conocimiento para consolidar su autoridad, estás a punto de embarcarte en un viaje revelador. Aquí exploraremos no solo los hechos históricos, sino también las implicaciones más profundas de un legado que ha moldeado la humanidad. Prepárate para desafiar lo que creías saber y descubrir una historia que combina espiritualidad, poder y ambición de formas inesperadas. La verdad puede ser más compleja de lo que parece, y en este video vamos a desentrañar los secretos mejor guardados de una institución que ha influido en el curso de la historia como ninguna otra. ¿Estás listo para cuestionar, aprender y descubrir? Entonces, comencemos este apasionante recorrido por los orígenes y la influencia de la Iglesia Católica. Hablar de la fundación de la Iglesia Católica es como abrir un libro lleno de secretos guardados por siglos. Desde su origen, esta institución no solo ha sido el corazón espiritual de millones, sino también un pilar político y cultural que moldeó civilizaciones enteras. Pero, ¿fue realmente una creación pura de fe o un proyecto cuidadosamente diseñado por intereses más complejos? A medida que profundizamos, vemos que sus raíces están entrelazadas con el cristianismo primitivo, un movimiento que comenzó con la humilde predicación de Jesús y terminó como la religión oficial del Imperio Romano. En aquellos primeros días, el cristianismo primitivo enfrentaba persecuciones brutales. Los seguidores de esta nueva fe se reunían en catacumbas y hogares clandestinos, arriesgando sus vidas por sus creencias. No obstante, esta resistencia inquebrantable generó un movimiento que desafiaba las estructuras de poder de su tiempo. Al observar esto, algunos líderes comenzaron a ver el potencial del cristianismo no solo como una religión, sino como una herramienta para unificar un imperio dividido. Un ejemplo clave de cómo la Iglesia comenzó a tomar forma institucional fue el Edicto de Milán, proclamado por Constantino. Este documento marcó el fin de las persecuciones religiosas y otorgó libertad de culto a los cristianos. ¿Pero fue esta acción un acto desinteresado? Muchos historiadores creen que Constantino vio en la fe cristiana una oportunidad para consolidar su poder y fortalecer su control político. Esta estrategia no solo permitió que el cristianismo sobreviviera, sino que también sentó las bases de lo que eventualmente sería la Iglesia Católica. El Concilio de Nicea, celebrado bajo el auspicio de Constantino, fue otro momento decisivo. Aquí, se definieron las bases de la doctrina cristiana y se rechazaron las creencias consideradas heréticas. Este evento no fue simplemente un debate teológico, fue una estrategia para unificar al imperio bajo una sola fe, eliminando divisiones internas. Al analizar esto, podemos entender cómo la manipulación doctrinal fue clave para construir una estructura de poder duradera. Además, no podemos ignorar el papel de las conspiraciones religiosas y las sociedades secretas en este proceso. Hay teorías que sugieren que detrás de la formación de la Iglesia había influencias ocultas que buscaban centralizar el poder en Roma. Estas sociedades, actuando en las sombras, podrían haber desempeñado un papel crucial en la definición de qué aspectos de la fe serían promovidos y cuáles serían suprimidos. Otro punto fascinante es cómo la Iglesia Católica incorporó elementos de festividades paganas en su calendario litúrgico. Por ejemplo, la celebración de la Navidad coincide con el solsticio de invierno,
una festividad profundamente arraigada en las tradiciones romanas. Esta integración no solo facilitó la aceptación del cristianismo, sino que también consolidó su posición como una institución adaptable y estratégica. El control del conocimiento también fue fundamental en la fundación de la Iglesia. Durante siglos, esta institución fue la principal guardiana del saber. Los textos antiguos, incluyendo algunos evangelios apócrifos, fueron cuidadosamente seleccionados o eliminados para mantener la narrativa oficial. Este control no solo moldeó la fe, sino que también influyó en cómo entendemos la historia y la espiritualidad hasta hoy. A medida que el cristianismo se expandía, se convertía no solo en una religión, sino en una herramienta de control social. La Iglesia estableció su autoridad como intermediaria entre lo divino y lo humano, asegurando que su influencia abarcara todos los aspectos de la vida cotidiana. Desde las ceremonias religiosas hasta las leyes imperiales, todo estaba impregnado de su presencia. Finalmente, la expansión del cristianismo fue una mezcla de estrategia y oportunidad. Las alianzas políticas, las adaptaciones culturales y, en algunos casos, la imposición forzada, aseguraron su lugar como una fuerza dominante. Este proceso no solo consolidó la fe, sino que también marcó el inicio de un legado que sigue vigente en la actualidad. Con estas bases establecidas, es inevitable preguntarnos cómo los desafíos y las persecuciones iniciales dieron forma al cristianismo que conocemos hoy. Este es solo el principio de una narrativa mucho más profunda que exploraremos en los siguientes temas. El cristianismo primitivo representa una de las etapas más fascinantes y desafiantes de la historia de la fe. Imaginar a aquellos primeros seguidores de Jesús enfrentando un mundo hostil nos lleva a reflexionar sobre su valentía y su convicción inquebrantable. En los primeros siglos, los cristianos eran vistos como una amenaza para las tradiciones y las estructuras políticas del Imperio Romano, porque una fe basada en el amor y la esperanza era perseguida con tanto rigor. La respuesta está en el choque entre un mensaje revolucionario y un sistema que temía el cambio. Durante este periodo, las persecuciones religiosas eran una realidad cotidiana. Los cristianos eran acusados de traición al no venerar a los dioses romanos ni participar en los rituales cívicos. Sin embargo, esta resistencia a conformarse con las normas establecidas los distinguió como un grupo único. Su fe era más que una práctica religiosa. Era un acto de desafío ante un poder imperial que buscaba controlarlo todo. En las catacumbas de Roma, bajo tierra y lejos de los ojos de los soldados romanos, los cristianos encontraron refugio para mantener viva su fe. Un aspecto crucial del cristianismo primitivo era su mensaje de igualdad. En una sociedad profundamente estratificada, este mensaje atraía a esclavos, mujeres y hombres libres por igual. La idea de que todos eran iguales ante Dios era radical y amenazaba las jerarquías tradicionales. Esto explica en parte por qué los líderes romanos veían esta nueva fe como una amenaza para el orden social. A pesar de las persecuciones, la fe cristiana continuó creciendo, guiada por líderes apasionados que se arriesgaban para difundir el Evangelio. Un ejemplo emblemático es el martirio de Esteban, considerado el primer mártir cristiano. Su valentía al enfrentarse a la muerte inspiró a generaciones de creyentes. Pero más allá del sacrificio individual, estos actos de martirio fortalecieron la comunidad cristiana, que veía en ellos no solo una pérdida, sino una reafirmación de su misión. ¿Qué podemos aprender de esta lección hoy? Tal vez que el coraje en tiempos difíciles puede transformar incluso las circunstancias más adversas. A medida que el cristianismo primitivo crecía, las estrategias de conversión también evolucionaron. Los líderes cristianos entendieron que para sobrevivir debían adaptarse. Las cartas de Pablo, por ejemplo, fueron esenciales para establecer una teología que trascendiera las diferencias culturales. Su enfoque incluyó integrar aspectos de la filosofía grecorromana, haciendo que el cristianismo fuera accesible a una audiencia más amplia. Aquí es donde comenzamos a ver cómo la expansión del cristianismo se entrelaza con una estrategia deliberada de supervivencia. Sin embargo, el camino no fue fácil. Las historias de mártires como Perpetua y Felicidad, quienes enfrentaron la muerte con una fe inquebrantable, muestran el alto costo de ser cristiano en un mundo hostil. Estas historias no solo inspiraron a los creyentes de la época,
sino que también solidificaron la identidad de la comunidad cristiana. ¿Qué tan dispuestos estamos nosotros a defender nuestras convicciones cuando enfrentamos oposición? Las persecuciones no lograron extinguir la llama del cristianismo. Al contrario, actuaron como un catalizador. Cada nueva persecución parecía dar más fuerza a la comunidad, que se unía en torno a un propósito común. Los emperadores romanos, al intentar suprimir la fe, inadvertidamente le dieron un sentido de legitimidad y urgencia que ayudó a su expansión. Este fenómeno es un recordatorio poderoso de cómo los desafíos pueden convertirse en oportunidades. El cristianismo primitivo también se distinguió por su enfoque en la comunidad y el apoyo mutuo. En un mundo donde la pobreza y la desigualdad eran comunes, los cristianos compartían sus recursos y cuidaban de los más vulnerables. Este ejemplo de solidaridad práctica era un testimonio vivo de su fe y atrajo a muchos a sus filas. ¿Qué pasaría si hoy adoptáramos un enfoque similar en nuestras comunidades? Con el tiempo, la fe cristiana pasó de ser una minoría perseguida a una fuerza que moldearía el mundo. Sin embargo, esta transición no fue inmediata ni sencilla. Las persecuciones religiosas iniciales sirvieron como el crisol en el que se forjó una fe resiliente y adaptable. Este capítulo nos prepara para entender cómo figuras como Constantino jugaron un papel decisivo en transformar el cristianismo en la religión oficial del Imperio Romano. La historia del cristianismo primitivo no solo es un testimonio de resistencia, sino también una invitación a reflexionar sobre cómo enfrentamos nuestras propias pruebas. A medida que exploramos el papel de Constantino y el Edicto de Milán, descubriremos cómo estos eventos transformaron la fe y el mundo para siempre. Cuando hablamos de la transformación del cristianismo en una religión dominante, el nombre del emperador Constantino resuena como una figura clave. Su papel fue mucho más que el de un gobernante benevolente. Constantino fue un estratega astuto que entendió el potencial del cristianismo como una herramienta para unificar un imperio fragmentado. Al proclamar el Edicto de Milán en el año 313, Constantino no solo puso fin a las persecuciones religiosas, sino que también estableció las bases para la consolidación de la Iglesia Católica como una institución poderosa. El Edicto de Milán fue un punto de inflexión en la historia del cristianismo. Este documento otorgó libertad de culto a todos los ciudadanos del imperio, marcando el fin de siglos de persecución. Pero detrás de este gesto aparentemente altruista, había un cálculo político. Constantino reconoció que una fe unificada podía servir como un pegamento para mantener la estabilidad en un imperio diverso. Este movimiento no solo garantizó la supervivencia del cristianismo, sino que también lo colocó en el centro del poder político. La famosa conversión de Constantino al cristianismo, simbolizada por la visión de la cruz antes de la batalla del Puente Milvio, es uno de los episodios más debatidos de su vida. Algunos la ven como un acto de fe genuina, mientras que otros la interpretan como una estrategia para ganar el apoyo de una creciente comunidad cristiana. Sea cual sea la verdad, esta conversión cambió para siempre el destino de la fe cristiana. ¿Fue un acto sincero o un movimiento político calculado? La respuesta sigue siendo objeto de especulación. El Concilio de Nicea, convocado por Constantino en el año 325, fue otro momento decisivo. Este concilio buscaba resolver las disputas doctrinales que dividían al cristianismo primitivo. Al unificar las creencias bajo una doctrina oficial, Constantino no solo fortaleció la cohesión religiosa, sino que también consolidó su control sobre el imperio. Fue aquí donde la manipulación doctrinal comenzó a jugar un papel crucial en la formación de la Iglesia Católica tal como la conocemos hoy. Además de sus decisiones religiosas, Constantino también influyó en la arquitectura de la fe. Su patrocinio de la construcción de iglesias, como la Basílica de San Pedro en Roma, fue una declaración visual de su compromiso con el cristianismo. Estas estructuras no solo sirvieron como lugares de culto, sino también como símbolos del poder y la influencia de la nueva religión imperial. A través de ellas, Constantino dejó un legado que aún se siente en la actualidad. El papel de Constantino en la expansión del cristianismo no puede subestimarse. Al hacer de la fe una parte central de su política imperial, creó un modelo que sería imitado por generaciones de gobernantes. Sin embargo, este enfoque también planteó preguntas sobre la auténtica naturaleza del cristianismo de la época.
¿Hasta qué punto la fe se adaptó para servir a los intereses del poder imperial? Este es un tema que continúa siendo motivo de debate entre historiadores y teólogos. La figura de Constantino también está rodeada de teorías de conspiración. Algunos sugieren que su conversión fue parte de un plan más amplio para manipular la religión como una herramienta de control social. Estas teorías argumentan que la Iglesia Católica, desde sus inicios, fue diseñada no solo para guiar espiritualmente, sino también para centralizar el poder en Roma. Este control político y social es evidente en las decisiones tomadas durante su reinado. A pesar de las críticas, es innegable que Constantino transformó el cristianismo de una fe perseguida a una fuerza dominante. Su capacidad para integrar aspectos de las festividades paganas en las prácticas cristianas, como ocurrió con la Navidad y el solsticio de invierno, facilitó la transición cultural. Este enfoque estratégico aseguró que el cristianismo no solo sobreviviera, sino que prosperara en un mundo diverso y a menudo hostil. En última instancia, Constantino fue más que un emperador. Fue un arquitecto de la historia religiosa y política. Su legado es un recordatorio de cómo el liderazgo visionario puede cambiar el curso de la historia. Sin embargo, también plantea preguntas importantes sobre las motivaciones detrás de sus decisiones y su impacto a largo plazo. Este análisis nos prepara para explorar cómo el Concilio de Nicea consolidó aún más la estructura y la doctrina de la Iglesia Católica. El Concilio de Nicea es, sin duda, uno de los eventos más trascendentales en la historia del cristianismo. Celebrado en el año 325 bajo el patrocinio del emperador Constantino, este encuentro marcó el comienzo de la uniformidad doctrinal en una fe que hasta entonces estaba fragmentada por numerosas interpretaciones. La reunión de obispos de todo el Imperio Romano no solo buscaba resolver conflictos teológicos, sino también establecer una estructura organizativa sólida que reforzara la autoridad de la Iglesia Católica. En el centro del debate del concilio estaba la controversia arriana. Arrio, un sacerdote de Alejandría, sostenía que Jesús era una creación de Dios Padre y, por lo tanto, no coeterno ni de la misma sustancia divina. Esta perspectiva dividió profundamente a la comunidad cristiana, generando tensiones que amenazaban la cohesión del imperio. Constantino, comprendiendo el impacto político de estas divisiones, intervino para convocar el concilio y buscar una solución que unificara la doctrina cristiana. El resultado más destacado del Concilio de Nicea fue la formulación del Credo Niceno, un manifiesto que definía la esencia de la fe cristiana. Este documento proclamó que Jesús era de la misma sustancia que el Padre, una declaración que sentó las bases para la creencia en la Trinidad. Sin embargo, esta decisión no estuvo exenta de controversia. Los seguidores de Arrio fueron condenados como herejes, y sus enseñanzas fueron prohibidas. Esto marcó el inicio de una tendencia en la Iglesia de marginar y perseguir visiones teológicas alternativas. La uniformidad doctrinal alcanzada en Nicea tuvo un impacto profundo en el cristianismo. Al establecer una línea oficial de pensamiento, la Iglesia consolidó su poder y eliminó las divisiones internas. Sin embargo, esta consolidación también significó la supresión de una rica diversidad de creencias y prácticas. Los evangelios apócrifos, por ejemplo, fueron excluidos del canon oficial, privando a generaciones de cristianos de perspectivas alternativas sobre la fe. El Concilio de Nicea también simbolizó la creciente integración del cristianismo con el poder político. Constantino, aunque aún no bautizado, actuó como mediador y garante de las decisiones del concilio. Este patrocinio imperial aseguró que las resoluciones de Nicea tuvieran un alcance amplio y se implementaran con eficacia en todo el imperio. Esta relación simbiótica entre la Iglesia y el Estado sentó un precedente que influiría en la política religiosa durante siglos. Además de la cuestión teológica, Nicea abordó asuntos prácticos que afectaban la organización de la Iglesia. Se establecieron reglas sobre la jerarquía eclesiástica, la celebración de la Pascua y la disciplina clerical. Estas decisiones no solo reforzaron la estructura interna de la Iglesia, sino que también ayudaron a proyectar una imagen de unidad y autoridad ante el mundo exterior. Esto fue esencial para el crecimiento y la expansión del cristianismo en un imperio diverso y multicultural. La manipulación doctrinal también jugó un papel crucial en Nicea. Al definir qué creencias eran aceptables y cuáles no,
la Iglesia aseguró su control sobre la narrativa teológica. Este control no solo consolidó su poder espiritual, sino que también fortaleció su influencia política. Sin embargo, también planteó preguntas sobre la autenticidad de las decisiones tomadas. ¿Eran estas resoluciones un reflejo de la verdad divina o de las necesidades del poder terrenal? El Concilio de Nicea también refleja cómo las festividades paganas fueron adaptadas para integrarse en la tradición cristiana. Al aceptar prácticas culturales preexistentes, la Iglesia logró suavizar la transición al cristianismo y atraer a más seguidores. Este enfoque pragmático demuestra cómo la expansión del cristianismo no fue solo un movimiento espiritual, sino también una estrategia política cuidadosamente diseñada. Finalmente, el legado de Nicea va más allá de las cuestiones doctrinales. Este concilio estableció un modelo para futuros encuentros eclesiásticos y consolidó la idea de la Iglesia como una institución centralizada y poderosa. Pero, al mismo tiempo, dejó abierta la puerta para nuevas tensiones y debates que surgirían en los siglos siguientes. Este evento no fue el final, sino el principio de una evolución que seguiría moldeando la fe cristiana y su relación con el poder. A medida que exploramos las manipulaciones políticas y sociales que acompañaron la consolidación de la Iglesia, veremos cómo el cristianismo se transformó en una herramienta de control y un vehículo de influencia en todos los aspectos de la vida del Imperio Romano y más allá. La historia de la Iglesia Católica no puede entenderse sin examinar el papel de las manipulaciones políticas y sociales que marcaron su desarrollo. Desde sus inicios, esta institución no solo se erigió como un centro espiritual, sino también como una herramienta de poder que moldeó imperios y sociedades enteras. Los líderes de la Iglesia, en colaboración con las autoridades políticas, utilizaron el cristianismo para consolidar su control y garantizar la estabilidad en un mundo lleno de conflictos y divisiones. Uno de los ejemplos más claros de estas manipulaciones es la centralización del poder en Roma. Al establecer a esta ciudad como el epicentro de la fe cristiana, se buscó fortalecer la influencia de la Iglesia sobre las provincias del Imperio Romano. Esta decisión no fue meramente simbólica. Tenía implicaciones prácticas que aseguraron que las decisiones de la Iglesia tuvieran un impacto uniforme en todo el imperio. Este control centralizado fue crucial para enfrentar desafíos como las herejías y las revueltas sociales. La adopción del cristianismo como religión oficial del imperio bajo Constantino, más tarde, Teodosio, es otro ejemplo de cómo las alianzas políticas jugaron un papel clave en la expansión de la Iglesia. Esta integración permitió a los gobernantes utilizar la religión como un medio para legitimar su autoridad. Por ejemplo, el título de defensor de la fe otorgado a los emperadores subrayaba esta conexión entre lo espiritual y lo político. Así, la fe se convirtió en un mecanismo de control que ayudaba a mantener la jerarquía social. Una de las estrategias más efectivas de la Iglesia fue la adaptación de festividades paganas al calendario cristiano. Este movimiento, aparentemente inocuo, facilitó la transición cultural hacia el cristianismo. Celebraciones como la Navidad, que coinciden con el solsticio de invierno, y la Pascua, adaptada de festividades de primavera, son claros ejemplos de cómo la Iglesia logró suavizar la resistencia de las comunidades locales. Este enfoque pragmático no solo atrajo a nuevos conversos, sino que también consolidó su dominio cultural. La manipulación doctrinal también jugó un papel central en este proceso. Al definir qué textos y enseñanzas eran aceptables, la Iglesia estableció una narrativa única que apoyaba sus objetivos. Los evangelios apócrifos, que ofrecían perspectivas alternativas sobre la vida y las enseñanzas de Jesús, fueron excluidos del canon oficial. Esta decisión no solo protegió la cohesión de la doctrina, sino que también garantizó que el mensaje cristiano estuviera alineado con los intereses del poder político. El control social se extendió más allá de la fe. La Iglesia, a través de su red de monasterios y parroquias, se convirtió en la principal fuente de educación y conocimiento en Europa durante siglos. Los clérigos no solo enseñaban a leer y escribir, sino que también transmitían una visión del mundo que reforzaba la autoridad de la Iglesia. Este control del conocimiento fue una herramienta poderosa que permitió a la Iglesia moldear la percepción de la realidad de millones de personas. En el ámbito de la justicia, la influencia de la Iglesia fue igualmente significativa. Las leyes civiles comenzaron a incorporar principios cristianos,
y los líderes religiosos se convirtieron en árbitros de disputas tanto espirituales como temporales. Este entrelazamiento de lo religioso y lo legal fortaleció aún más el control social. La inquebrantabilidad papal, vista como una extensión de la voluntad divina, consolidó la posición de la Iglesia como la máxima autoridad en asuntos tanto espirituales como mundanos. Las teorías de conspiración que rodean a la Iglesia también destacan su papel en la manipulación social. Algunos sugieren que desde su inicio, la Iglesia fue diseñada para centralizar el poder en Roma y mantener a las masas bajo control. La censura de textos considerados heréticos y la quema de libros durante la Inquisición refuerzan esta percepción. Estas acciones no solo eliminaron voces disidentes, sino que también aseguraron que la narrativa oficial permaneciera incuestionable. El impacto de estas manipulaciones se sintió incluso en la economía. La Iglesia, como una de las mayores terratenientes de Europa, utilizó su riqueza para influir en la política y garantizar su supervivencia. El diezmo obligatorio y las donaciones voluntarias no solo enriquecieron a la Iglesia, sino que también la hicieron indispensable para las comunidades locales. Esta relación simbiótica entre lo espiritual y lo económico es otro ejemplo de cómo la Iglesia moldeó todos los aspectos de la vida social. La manipulación política y social permitió a la Iglesia Católica convertirse en una institución duradera y poderosa. Sin embargo, también plantea preguntas sobre el costo de estas estrategias. A medida que avanzamos en esta exploración, es inevitable analizar cómo la influencia de sociedades secretas y movimientos ocultos contribuyeron a la consolidación del poder eclesiástico, llevando esta narrativa a un nuevo nivel de complejidad. La influencia de las sociedades secretas en la formación y consolidación de la Iglesia Católica es un tema que ha generado fascinación y debate durante siglos. Estas organizaciones, envueltas en un aura de misterio, a menudo operaban detrás de las escenas, moldeando decisiones cruciales que impactaron profundamente la estructura del cristianismo. Desde los primeros días del Imperio Romano, existen indicios de que grupos con agendas ocultas jugaron un papel en la narrativa religiosa, integrando elementos de control social y político. Un aspecto intrigante es cómo estas sociedades secretas aprovecharon las divisiones internas del cristianismo primitivo para promover sus propios intereses. Al influir en eventos clave como el Concilio de Nicea, estas organizaciones ayudaron a definir qué creencias serían aceptadas y cuáles serían marginadas. Por ejemplo, los evangelios apócrifos y otras interpretaciones alternativas fueron rechazados, consolidando una doctrina oficial que favorecía la centralización del poder. Hay teorías que sugieren que algunas de estas sociedades ya operaban mucho antes de la consolidación del cristianismo como religión oficial del imperio. Grupos esotéricos como los gnósticos y los neoplatónicos tenían sus propias interpretaciones de la espiritualidad y el cosmos, muchas de las cuales fueron absorbidas y reinterpretadas por la Iglesia naciente. Sin embargo, estas ideas fueron cuidadosamente adaptadas para encajar en una narrativa que sirviera a los intereses de la élite dominante. Un ejemplo fascinante de la posible influencia de estas sociedades es la adopción de símbolos y rituales que se originaron en tradiciones místicas más antiguas. La cruz, por ejemplo, ya era un símbolo utilizado en prácticas paganas antes de ser adoptado como emblema central del cristianismo. Este proceso de apropiación no solo facilitó la aceptación de la nueva fe, sino que también consolidó su conexión con una historia espiritual más amplia. Además, se especula que ciertos documentos antiguos, como la donación de Constantino, podrían haber sido fabricados o influenciados por grupos con intereses específicos. Este texto, utilizado para justificar el poder temporal de la Iglesia, es visto por algunos como evidencia de una conspiración más amplia para centralizar el control religioso y político. Aunque posteriormente se demostró que era una falsificación, su impacto en la historia fue innegable. Otra faceta importante es el papel de las sociedades secretas en la preservación y manipulación del conocimiento. Durante siglos, estas organizaciones fueron guardianas de textos y tradiciones que podían desafiar las enseñanzas oficiales de la Iglesia. Al mismo tiempo, la institución utilizó su poder para suprimir aquellas ideas que consideraba peligrosas o subversivas. Este control del flujo de información garantizó que las narrativas oficiales permanecieran intactas, mientras que las alternativas eran relegadas al olvido.
La conexión entre estas sociedades y la jerarquía eclesiástica también es motivo de especulación. Hay quienes creen que ciertos líderes de la Iglesia pudieron haber estado afiliados a grupos secretos que influyeron en sus decisiones. Estas relaciones simbióticas no solo ayudaron a consolidar el poder de la Iglesia, sino que también aseguraron que las agendas ocultas de estas organizaciones se mantuvieran relevantes. La integración de rituales y festividades paganas en la tradición cristiana también puede interpretarse como una estrategia diseñada con la ayuda de estas sociedades. Al adaptar celebraciones locales y darles un nuevo significado cristiano, la Iglesia logró una aceptación más amplia sin enfrentar una resistencia significativa. Esto demuestra una comprensión sofisticada de las dinámicas culturales y sociales, posiblemente influenciada por conocimientos transmitidos a través de estas redes secretas. Finalmente, el impacto de estas sociedades secretas no se limitó a la formación inicial de la Iglesia. Su influencia puede rastrearse a través de la historia, desde las cruzadas hasta la Reforma Protestante y más allá. Estas organizaciones han sido asociadas con movimientos que buscaban tanto apoyar como desafiar el status quo, dependiendo de sus propios intereses y objetivos. Esto plantea una pregunta fundamental. ¿Hasta qué punto las decisiones clave de la Iglesia fueron moldeadas por estas fuerzas ocultas? Mientras exploramos el papel de estas sociedades en la historia del cristianismo, debemos considerar cómo su legado continúa influyendo en nuestras percepciones de la fe y el poder. A medida que nos adentramos en la relación entre el control del conocimiento y la expansión del cristianismo, veremos cómo estas dinámicas dieron forma no solo a una religión, sino a toda una civilización. El control del conocimiento y la educación por parte de la Iglesia Católica fue una de las herramientas más poderosas para consolidar su influencia a lo largo de los siglos. Durante la Edad Media, la Iglesia se convirtió en la principal guardiana del saber, desempeñando un papel central en la preservación y transmisión de información. Sin embargo, este control también permitió que la institución moldeara qué ideas eran aceptables y cuáles debían ser eliminadas, marcando profundamente el desarrollo intelectual y cultural de Europa. Uno de los aspectos más notables de este control fue el monopolio sobre las instituciones educativas. Las escuelas y universidades, como la célebre Universidad de París, estaban bajo supervisión eclesiástica. Esto aseguraba que los currículos estuvieran alineados con la doctrina oficial, eliminando cualquier pensamiento que pudiera cuestionar la autoridad de la Iglesia. Por ejemplo, los estudios de teología dominaban las instituciones académicas, relegando áreas como la ciencia y la filosofía a un segundo plano, a menos que se ajustaran a las enseñanzas cristianas. Un caso emblemático es el de los escribas monásticos, quienes se encargaron de copiar y preservar manuscritos durante siglos. Estos monjes no solo transcribían textos religiosos, sino que también decidían cuáles serían replicados y cuáles quedarían en el olvido. Muchas obras de autores clásicos como Aristóteles y Platón sobrevivieron gracias a este proceso, pero otras que contradecían la visión oficial fueron sistemáticamente ignoradas o destruidas. Este control del flujo de información garantizó que la Iglesia permaneciera como la principal autoridad intelectual. Además, la censura desempeñó un papel crucial en la regulación del conocimiento. La creación del Índice de Libros Prohibidos fue una herramienta efectiva para evitar que ideas consideradas peligrosas llegaran al público. Obras que desafiaban la doctrina oficial o promovían filosofías alternativas eran incluidas en esta lista, limitando el acceso a perspectivas diferentes. Este mecanismo no solo protegía la ortodoxia, sino que también fortalecía la percepción de la Iglesia como la única fuente de verdad. La manipulación del conocimiento no se limitó a los textos escritos. A través de la iconografía y el arte, la Iglesia transmitía mensajes que reforzaban su autoridad y legitimidad. Las imágenes de santos, las representaciones del juicio final y las escenas bíblicas no solo inspiraban devoción, sino que también comunicaban la idea de que la Iglesia era el intermediario indispensable entre lo divino y lo terrenal. Este control visual complementaba su dominio sobre la palabra escrita. Sin embargo, no todo el conocimiento era suprimido. En algunos casos, la Iglesia integró elementos de tradiciones precristianas en sus enseñanzas. Rituales y símbolos paganos fueron reinterpretados y adoptados, creando un sincretismo que facilitó la aceptación del cristianismo.
Este enfoque pragmático permitió que la institución se adaptara a diferentes contextos culturales, asegurando su relevancia en un mundo en constante cambio. El control del conocimiento también tenía un propósito social. Al restringir el acceso a la educación y a la información, la Iglesia mantenía una jerarquía en la que el clero era visto como el único grupo capaz de interpretar la voluntad divina. Esto consolidaba su posición de poder, ya que la población dependía de ellos no solo para la guía espiritual, sino también para el acceso al saber. Este sistema reforzó una estructura social que perduró durante siglos. Un ejemplo emblemático de este control es el caso de Galileo Galilei, quien enfrentó la Inquisición por defender el modelo heliocéntrico del universo. A pesar de las evidencias científicas, la Iglesia lo condenó porque su teoría contradecía la visión geocéntrica aceptada en ese momento. Este incidente simboliza el conflicto entre la fe y la razón, una tensión que marcó gran parte de la historia intelectual de Europa. A pesar de estas restricciones, la Iglesia también desempeñó un papel crucial en la preservación del conocimiento durante periodos de caos, como la caída del Imperio Romano. Los monasterios actuaron como refugios del saber, salvaguardando textos y tradiciones que de otro modo podrían haberse perdido. Este doble papel, como guardiana y reguladora del conocimiento, refleja la complejidad de su influencia en la historia. El impacto del control educativo e intelectual de la Iglesia Católica sigue siendo objeto de debate. Mientras algunos lo ven como una fuerza que limitó el progreso, otros argumentan que su papel fue esencial para la conservación de la cultura y la civilización occidentales. Este análisis nos lleva a explorar cómo la expansión del cristianismo utilizó estas dinámicas para consolidarse como una fuerza global, transformando no solo las creencias religiosas, sino también la estructura social de las sociedades en las que floreció. El impacto global de la Iglesia Católica y sus estrategias de conversión han sido elementos clave para su expansión y consolidación como una de las instituciones más influyentes de la historia. Desde sus inicios, la Iglesia entendió que para sobrevivir y prosperar debía adaptarse y moldear las culturas en las que operaba. Este enfoque estratégico no solo permitió la difusión del cristianismo, sino que también redefinió la estructura social y cultural de las civilizaciones donde arraigó. Una de las estrategias más notables fue la integración de festividades paganas en el calendario cristiano. Celebraciones como el solsticio de invierno se transformaron en la Navidad, mientras que festividades de la primavera se integraron a la Pascua. Este sincretismo cultural permitió que las comunidades locales adoptaran el cristianismo sin abandonar completamente sus tradiciones, lo que facilitó la aceptación de la nueva fe. Este enfoque pragmático demuestra cómo la Iglesia utilizó la flexibilidad cultural como una herramienta de expansión. En las Américas, el impacto de la Iglesia fue especialmente notable durante la era de la colonización europea. Las misiones católicas desempeñaron un papel central en la conversión de las poblaciones indígenas, a menudo bajo circunstancias coercitivas. Aunque estas misiones buscaban evangelizar, también se convirtieron en agentes de asimilación cultural. La imposición de la fe cristiana estuvo acompañada de la destrucción de prácticas y creencias locales, marcando un cambio profundo en la identidad de estas comunidades. El uso del arte y la arquitectura como herramientas de conversión también fue una estrategia efectiva. La construcción de iglesias imponentes y la creación de obras de arte religiosas transmitían un mensaje de poder y divinidad. Estas estructuras no solo servían como lugares de culto, sino que también simbolizaban la superioridad de la fe cristiana sobre otras tradiciones. Por ejemplo, la Basílica de San Pedro en Roma no solo es un centro espiritual, sino también un monumento al alcance global de la Iglesia. La educación fue otra herramienta clave en las estrategias de conversión. Las órdenes religiosas, como los jesuitas, establecieron escuelas y universidades en todo el mundo, promoviendo no solo la enseñanza de la fe, sino también el acceso al conocimiento bajo una perspectiva cristiana. Este enfoque aseguraba que las generaciones futuras adoptaran la cosmovisión de la Iglesia, consolidando su influencia en el largo plazo. Las alianzas políticas también jugaron un papel crucial en la expansión global del cristianismo. A través de acuerdos con monarcas y líderes locales, la Iglesia obtuvo acceso a nuevos territorios y poblaciones. Estos acuerdos no solo beneficiaban a la Iglesia, sino que también ofrecían legitimidad espiritual a los gobernantes, fortaleciendo su poder.
Esta relación simbiótica fue fundamental para el crecimiento del cristianismo en Europa y más allá. Sin embargo, no todo fue coerción o estrategia política. Muchos líderes religiosos dedicaron sus vidas a la misión de compartir el Evangelio desde una perspectiva genuinamente espiritual. Figuras como Francisco de Asís y Teresa de Calcuta representan un lado más compasivo y humano de las estrategias de conversión, enfocándose en el servicio a los necesitados y el ejemplo personal como medio para inspirar a otros a la fe. El impacto global de estas estrategias se extiende más allá de lo religioso. La Iglesia Católica influyó en la formación de sistemas legales, educativos y culturales en todo el mundo. Su presencia moldeó las normas sociales y estableció estructuras que siguen siendo fundamentales en muchas sociedades contemporáneas. Por ejemplo, la ética cristiana influyó en el desarrollo de principios como la dignidad humana y la justicia social, conceptos que trascienden las fronteras religiosas. Sin embargo, estas estrategias también generaron tensiones y conflictos. La imposición de la fe cristiana a menudo provocó resistencia y resentimiento en las comunidades locales. En algunos casos, estas tensiones llevaron a enfrentamientos violentos y a una ruptura en las relaciones entre la Iglesia y las culturas que intentaba evangelizar. Este legado de ambivalencia sigue siendo un tema de debate en la actualidad. El impacto global y las estrategias de conversión de la Iglesia Católica son una muestra de su capacidad para adaptarse y evolucionar frente a los desafíos. A medida que exploramos el legado de estas estrategias, nos enfrentamos a preguntas fundamentales sobre el equilibrio entre la fe, el poder y la identidad cultural. Este análisis nos prepara para reflexionar sobre el futuro de la Iglesia en un mundo cada vez más diverso y globalizado. Ahora que hemos explorado los orígenes y la evolución de la Iglesia Católica, es momento de reflexionar sobre lo aprendido. Esta institución, que ha influido en cada rincón del mundo, no solo surgió de un deseo de fe, sino también de estrategias políticas, decisiones controvertidas y momentos clave que marcaron el rumbo de la historia. Al entender sus raíces, podemos comprender mejor cómo el poder y la espiritualidad se entrelazaron para moldear civilizaciones enteras. Sin embargo, lo más importante es lo que hacemos con este conocimiento. ¿Cómo aplicar estas lecciones en nuestra vida diaria? Reflexiona sobre cómo las estructuras que damos por sentadas pueden estar influidas por narrativas complejas. Pregúntate, ¿qué otras verdades podrían estar escondidas detrás de lo que creemos saber? Este ejercicio no solo nos invita a cuestionar, sino también a buscar respuestas con una mente abierta y crítica. Tu curiosidad es tu mejor herramienta para explorar el mundo con nuevos ojos. ¿Cómo te afecta lo que acabas de descubrir? ¿Qué pasos tomarás para investigar más o para profundizar en tu propia espiritualidad? Estas preguntas son una invitación para que sigas desarrollándote como individuo y para que amplíes tu perspectiva sobre la historia y el presente. Si este video te ayudó a ver el mundo de una manera diferente, no dejes que el aprendizaje termine aquí. Suscríbete al canal y activa las notificaciones para no perderte más contenido como este. He dejado un video especial al final de la pantalla que seguramente también te encantará. Haz clic y continúa tu viaje de descubrimiento.